Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Y precisamente para hablar sobre el sector impositivo, temas que tienen que ver también con los negocios en la República Dominicana, tenemos como siempre a Pedro Matos, a quien otra vez le damos la bienvenida y los saludos. Pedro, gracias. díganos qué hay de nuevo, ¿cuáles son los temas? Hay varios temas, Esteban. Sí. La CEPAL sacó un estudio ahí sobre América Latina y el Caribe. La CEPAL es la conferencia, el Centro Económico. El Centro para América Económico Latina para y el América Caribe. Latina y el Caribe. Sí. Eso es un organismo de economía de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, pero enfocado en América Latina y el Caribe, en la región americana. Entonces, ¿qué dice la CEPAL? Dígame. Pero antes de entrar al tema de la CEPAL, yo quiero hacer una observación positiva y, si se puede decir, agregarle algo al tema que ustedes trataron en el programa anterior relacionado con el caos del transporte y el efecto económico que produce en el comercio los tapones. Sencillamente fue un tema muy bueno, un programa excelente, pero quiero hacer hincapié o sintetizar el caso de Villamella, que hace mucho tiempo que queremos tocarlo porque es una zona donde personalmente yo vivo en esa zona y mi familia, y todos los días uno vive en carne propia lo que está pasando en Santo Domingo Norte. Ahí hay un liderazgo que ahora mismo está el licenciado René Polanco, quien es el actual síndico y tiene muy buenas relaciones con el gobierno actual. Está Lady Vázquez y entre otros. ¿Qué sucede? El tema de Villamella es un tema que se le da dando seguimiento hace mucho tiempo. En principio se tenía la idea de hacer un puente paralelo donde estaba la fábrica de productos Goya. Eso es en el inicio de la calle, de la avenida Ortega y Gasset. Después que construyeron el metro, pues aparentemente ese puente, pues, de alguna u otra forma, se quedó atrás. Pero el metro, con la solución del metro se entendía que se iba a resolver el problema. Pero ha resuelto. No ha resuelto, pero ha paliado. En parte ha resuelto. Lo que sí. pasa es que Santo Domingo Norte ha crecido demasiado. Y entendemos que la solución es un puente que entre por algún lugar del Parque Mirador Norte y que desahogue un poco la avenida central, que es la hermana Mirabal, y que los carros puedan moverse hacia la parte norte del municipio por la vía de la prolongación Jacobo Masluta. Esa es una situación y hago la puntuación porque vi que el programa fue muy bueno y, sin embargo, esta parte específica, como nos afecta directamente, no solamente a mí, sino a los millones de habitantes de esa zona, pues yo creo que en algún momento tendrá que solucionar el asunto. Quizás si el metro tuviera las rutas alimentadoras, que es un buen momento para que el gobierno pues, se pueda poner de acuerdo con las centrales sindicales que mueven los transportistas, quizás con la ruta alimentadora se aliviana más la situación, porque trae como consecuencia que el pasaje sea más económico, porque recoge las guaguas de la ruta alimentadora, recogen los pasajeros en los diferentes barrios y lo lleva directamente a la estación del metro. Pero pienso que la solución es el puente. Tiene una buena oportunidad el alcalde de Santo Domingo Norte de hacer una especie de alianza con el Ministerio de Obras Públicas y presentarle esa propuesta al presidente de la República, porque la verdad es que se trata de una propuesta interesante, la construcción de un puente paralelo que permita un desahogo de una parte importante del tránsito que se desplaza desde Santo Domingo Norte hacia la capital y viceversa cuando ya se concluye el día laboral, porque eso es lo que ocurre, que se produce una atomización del tránsito en el Distrito Nacional, toda vez que hay un desplazamiento diario desde Santo Domingo Norte, desde Santo Domingo Este, desde Santo Domingo Oeste y municipios aledaños, y eso entonces provoca este taponamiento. Y luego ese desplazamiento se produce ya para retirarse los ciudadanos, los conductores, hacia sus zonas de descanso, hacia sus hogares. Entonces, eso pudiera ser una propuesta viable desde el punto de vista de la intención de solucionar algunos de los problemas, de los tantos problemas que ocasiona el tránsito en la República Dominicana, especialmente en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo.
Si mi amigo René Polanco logra ese objetivo, se casa con la gloria en Santo Domingo Norte. Simplemente lo que tiene que vender la idea y ver si lo logra, porque es una cantidad de millones de dólares que se pierden diario en ese tapón. Estamos hablando de las 7 de la mañana, hoy estuvo prácticamente hasta las 10 de la mañana. Todo el día, porque tú tienes una situación de que aquí ya no hay horas pico, eso es lo que ocurre aquí en la capital, porque antes tú tenías que entre 7 de la mañana y 9 de la mañana, luego entre 11:30 y 2 de la tarde, luego entre 5 y 7 de la noche. No, pero ahora es el día entero. Ahora tú tienes el día completo, a toda hora, un taponamiento en la capital. O sea, es una barbaridad. Pero bueno, ese es un tema que no ha de solucionarse de inmediato, toda vez que tenemos años en lo mismo. Y cada día hay más inversión en desarrollo vial en la capital y cada día, como quiera, el caos es mayor, porque hay una prosperidad económica en el país que se expresa incluso en el hecho de que muchas personas precisamente adquieren vehículos. Pero esa adquisición de vehículos tiene dos componentes. Uno es la dinamización de la economía. Efectivamente, la gente tiende a querer tener un vehículo propio. Pero el otro es precisamente el caos en el transporte y la deficiencia del servicio, que hace que la gente, lo primero que piense cuando consigue un empleito es buscar la manera de montarse, de comprarse un vehículo. Y eso provoca un mayor congestionamiento, una cantidad exagerada de vehículos circulando en el Distrito Nacional, precisamente por el deterioro o por la deficiencia del servicio del transporte público. Entonces, el otro elemento está en el hecho de que la organización del transporte, con base en los organismos que tenemos para tales fines, principalmente la Autoridad Metropolitana de Transporte, no actúan de manera planificada, sino que actúan de manera improvisada solamente por la voluntad o por la creencia o por la percepción que pueda tener el jefe de turno. Y así no es como se hace desarrollo vial. El desarrollo vial se estudia, eso es científico. Eso no es un asunto de que llegó un general y el general que piensa que hay que poner esto hacia allá y esto hacia acá, que hay que poner pilotillo aquí, pilotillo allá y 2 agentes aquí, dos agentes allá, sin una planificación, sin un análisis ponderado, bien acabado sobre el fluido vial en la capital y la forma en que debe entonces desarrollarse eso. Pero vamos a entrar en materia, don Pedro. Concomitantemente con el tema, la CEPAR hizo un estudio donde se determinó que la mayoría de los países de la región están concentrando su población en las urbes, es decir, en los municipios cabecera de cada provincia y concentrado mayormente en los municipios cabecera o en los municipios cabecera de las provincias más desarrolladas. El caso de República Dominicana revela un dato alarmante, puede ser un poquito más o menos, pero eso es lo que refleja la medición. Estamos hablando que para el año 1990, la población concentrada en las grandes ciudades o en los municipios cabecera oscilaba en el 55%. Para el 2015, según la medición, ya está en un 79%, y para el 2040 se prevé en un 88 o un 89% de concentración de seres humanos, de ciudadanos dominicanos en las grandes ciudades. Eso trae como consecuencia lo que estamos mirando, un hacinamiento alarmante en los grandes barrios, inconveniente en materia de lo que tiene que ver con el tránsito, muchos negocios informales, a consecuencia de los negocios informales, menos recaudación de impuestos y por ende es difícil poder complacer, que el gobierno pueda complacer con los bienes y servicios que necesita una ciudad o un municipio cabecera desordenado, con casuchas hechas sin planificación, sin ningún control sanitario y sin los servicios que necesita esa población para vivir sano y evitar las enfermedades. Como nosotros, dentro de los datos ofrecidos, ya nosotros habíamos tocado algunos de esos temas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia y Perú, resulta que son los dos países que tienen menor cantidad de concentración de ciudadanos en las grandes provincias. Perú anda en un 14% y Bolivia en un 13%. Y lo que tienen un concentrado, un porcentaje mucho más elevado, son Honduras y Guatemala. Andan entre un 26 o un 27% de ciudadanos concentrados en las grandes ciudades. Sin embargo,
en otro programa ya del mismo estudio o de otro estudio que había hecho la CEPAR, habíamos comentado en este programa que el éxito que había tenido Perú, Bolivia, entre otros países, era porque en esas zonas rurales había creado empleos primarios. Estamos hablando de productividad con tecnología y valor agregado, de tal manera que esos productos pudieran comercializarse y cambiar un poco el nivel de vida de los pobladores de las zonas rurales. En nuestro país siempre hemos sido coincidentes y hemos sido reiterativos que el señor presidente de la República ha dado un paso muy positivo que tiene que ver con un diagnóstico, yo diría, primario con la visita sorpresa. Ahora bien, para esa visita sorpresa convertirla en proyectos viables, que sean realidad y que sean sostenibles, es necesario aplicar las políticas públicas que tienen que ver con ese renglón. Estaríamos hablando de que esos productos que han sido incentivados y que se han buscado la manera de que la productividad aumente en las diferentes regiones del país, necesitan algún canal de distribución y necesitan algún sistema de mercadeo y de acompañamiento en el orden administrativo y contable de esos programas. De todas maneras también son productos, el desarrollo de productos primarios principalmente, no hay una política de desarrollo de la industria en provincias lejanas de la capital. Hay una ley, la ley 2801, que es la ley de incentivo al desarrollo fronterizo, pero esa ley ustedes saben que tiene muchas debilidades, además de que también tiene mucho torpedeo de parte de los propios sectores industriales que entienden que se convierte en una competencia desleal. Ahora bien, nosotros debemos ciertamente, como tú dices, Pedro, promover en la República Dominicana el desarrollo de la industria pequeña que tal vez no desarrolle productos terminados, sino también que se constituya en productora de materia prima que sirva para suplir a grandes empresas y que así entonces se produzca una especie de encadenamiento y de alianza estratégica, tal como ocurre en naciones tan avanzadas como el caso, por ejemplo, de Taiwán, que es una nación mucho más pequeña que la nuestra, pero el desarrollo de la micro y pequeña empresa ha sido tan extraordinario que prácticamente sustenta esa economía y esa grandeza se debe al hecho de que son productores de artículos que se constituyen en materia prima para suplir a grandes empresas que a su vez son grandes exportadoras y entonces tienen mayor capacidad para competir. Nosotros tenemos ese fallo, nosotros no hemos podido desarrollar una industria local que sirva de suplidora de empresas grandes, principalmente de empresas de zonas francas. Lo ideal en una economía de desarrollo industrial es que pequeñas y medianas empresas sean las que le suplan la materia prima a las zonas francas o a las grandes empresas de zona franca que se dedican a la exportación principalmente de sus bienes. Y eso no ocurre aquí en el país. La mayoría de empresas de zona franca lo que hacen es que importan una gran cantidad de artículos que se constituyen en su materia prima y que bien pudieran ser producidos en la República Dominicana y con eso contribuir con el desarrollo productivo nacional. Lo que pasa es que para incentivar el valor agregado a esos productos o la transformación, es necesario fortalecer al emprendedor y la mano de obra calificada, o mejor dicho, el servicio de los empleados de una manera mucho más calificada. ¿Qué sucede? Las grandes universidades del país, y ahí creo que es correcto hacer un llamado al actual ministro de Educación o ministra de Educación Superior, para que los pensos universitarios vayan adaptándose a las necesidades de las regiones del país. Estamos hablando de que la mayoría de las universidades, incluyendo la UAS, que es la gran universidad donde la mayoría de la población pobre asiste, los pensos universitarios todavía están adaptados a las carreras tradicionales. Yo creo que es necesario que los pensos universitarios ya vayan caminando hacia las necesidades de la región. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana o en Mao Valverde, o pudiera ser en San Pedro de Macorís, o por qué no, en Neiva. ¿Por qué tantos abogados, tantos médicos, tantos ingenieros? La carrera de agronomía ha quedado en el olvido. Ya casi ninguna de las universidades la ofrecen. Ha quedado relegada a liceos técnicos que están graduando bachilleres agrícolas. ¿Por qué en un país agrícola como este no se incentiva al agrónomo, la carrera de agronomía y lo que es el emprendimiento,
sobre las necesidades de las diferentes regiones. No es lo mismo el emprendimiento, por ejemplo, en Bávaro, en Punta Cana, al emprendimiento en la zona de Bauruco. Entonces, los centros universitarios, sobre todo de la UAS, debieran ir penetrando a las necesidades de la región. Otro elemento importante que tiene que ver con la UAS, señores, y tiene que ver con el desarrollo de la población de la zona rural y tiene que ver con la tecnificación de los jóvenes de la zona rural. La UAS no puede ser que se convierta en un, ¿cómo que le llaman en las redes sociales cuando una noticia cala y llega a niveles altos, Esteban? Tendencia. Una tendencia, sí, claro. ¿Cómo la UAS puede convertirse en tendencia? Porque por los desórdenes que hay en la UAS. La UAS debe convertirse en tendencia por ser una universidad puntera, por ser una universidad con excelencia académica y por haber sido transformada en una universidad donde pudiera graduar muchos estudiantes desde su casa con semipresencial. Pero en eso es lo que ha involucionado la Universidad Autónoma. En vez de mejorar o desarrollarse, se ha atrasado. Se ha atrasado. Una pena, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? La República Dominicana, con esa medición, termina en un 5º lugar. Perfecto. Eso significa que hemos avanzado en comparación con 4 países de la región. Ahora bien, terminamos en un 2º lugar. No, en un 2º lugar con relación a la concentración de la ciudadanía en los municipios cabecera de cada provincia y en las grandes ciudades. Exacto. Pero ese mismo estudio revela que los niños, los jóvenes, que ni estudian ni trabajan, la República Dominicana concentra un 20% de ese tipo de jóvenes. Los llamados nini. Los llamados nini. Y quedamos en un 5º lugar. Eso tiene que ver exactamente con la gran inmigración desde las zonas rurales a las grandes ciudades y con la falta, yo diría, de oportunidades en su pueblo natal. En conclusión, yo creo que estamos en un buen momento y en un buen tiempo para que se tomen la medida, porque los estudios lo que sirven es de alerta, como dice nuestro amigo Alex Jiménez. Esas son alertas. Los cambios los tenemos que hacer nosotros, los criollos. Entonces, nosotros entendemos que esta es una buena alerta para que se siga buscando la concentración y la necesidad, desarrollando las políticas públicas necesarias para que sea sostenible en el tiempo y que las zonas rurales tengan lo que necesitan en su localidad para que no necesiten ir a las grandes ciudades a vivir por un problema de oportunidades. Don Pedro Matos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, Impuestos y Negocios. Esperamos tenerlo la próxima semana también. Nosotros vamos ahora a una pausa y cuando retornemos continuamos Coloquio, el programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana.